comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el licenciado Óscar Lara Arechiga y vamos a hablar de la nueva ley de contabilidad gubernamental. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y video. Es una revista que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, el exdiputado federal Óscar Lara Arechiga, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jHectorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. También puede ver todos los programas que están transmitidos a través de televisoras Grupo Pacífico. Me refiero a su programa Acontecer en el canal de YouTube. Podrá ver desde el programa número 1 hasta este que vamos a platicar con Óscar Lara Arechiga. Usted puede teclear mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, en el canal de YouTube y ahí aparecerán todos los programas. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para ello nos acompaña el exdiputado federal Óscar Lara Arechiga, exdirector general de Banoro, 2 veces secretario de Administración, y hoy nos acompaña aquí en el estudio pues para hablar de este tema tan importante. Óscar Lara, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches al público de Acontecer. Un placer estar aquí y poder comentar esta nueva reforma que se acaba de publicar hace unos días, en la cual la Cámara de Diputados y el Senado de la República autorizaron una serie de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que fue enviada por el presidente Calderón como primera muestra o como primera ejercicio de las iniciativas preferentes que fueron autorizadas al presidente de la República en la legislatura pasada. En esta legislatura, que inició a partir del mes de septiembre, el presidente Calderón envió a la consideración de las cámaras 2 iniciativas preferentes. Una, la Ley Federal del Trabajo, y la otra, reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las reformas que tienen como propósito fundamental transparentar el uso de los recursos públicos y que la sociedad en su conjunto pueda disponer de una información tan amplia que le permita evaluar desde cualquier óptica el ejercicio del gasto y la eficacia del mismo. Bien, como tú lo mencionabas, Óscar Lara Arechiga, ustedes en la 61 legislatura, ahorita hay que aclararle al auditorio que está la 62 legislatura. Óscar Lara Arechiga junto con pues varios diputados, varios exdiputados formaron parte de la legislatura número 61. Óscar, coméntanos el antecedente de esta ley tan importante, cómo se fueron dando los pasos y la importancia y el impacto que va a tener. Bien, esta reforma a la ley de contabilidad hay que verla en el contexto que ha vivido nuestro país en los últimos años, en años en los cuales la sociedad ha exigido
que el gobierno en todos sus órdenes transparente de una manera más amplia el uso de los recursos públicos. Por ello, si nosotros lo vemos en el contexto histórico, pudiésemos señalar que primeramente fue autorizada la Ley de Presupuesto Federal y Transparencia. Primeramente fue autorizada. Primeramente fue autorizada, esta fue en la segunda legislatura que le correspondió al presidente Fox. Posteriormente, en la primera legislatura del presidente Calderón, fue autorizada la Ley de Contabilidad Gubernamental. En la 60. En la 59. 59. Perdón, en la 60. Y a partir de ella se estableció un mecanismo para venirla implementando y que fuese vigente a partir de este 2012. Sin embargo, por cuestiones de organización interna y por el trabajo que esto conlleva, no se concluyó la implementación de la ley. De hecho, en la legislatura pasada, un servidor tuvo la oportunidad de ser miembro de una comisión especial que se estableció en la Cámara de Diputados para darle seguimiento al establecimiento de todo lo mandatado en esta ley de contabilidad gubernamental. Lo que hoy acaba de hacer el Congreso mexicano es reforzar esta ley que ya existía y que yo estoy cierto que con las modificaciones que se le hicieron va a haber una mayor participación de todos los involucrados, desde los presidentes municipales, gobernadores, gobierno federal y obviamente legisladores. Pero lo más importante es que la sociedad, vuelvo a repetirlo, va a tener la posibilidad de irle dando seguimiento de manera trimestral al uso de los recursos públicos y además va a poder ir evaluando cuáles son los resultados y la eficacia del uso de dichos recursos públicos, ya que en el contexto de esta ley hay un órgano superior que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, el consejo en el cual participan un representante de los municipios, 4 representantes de los gobiernos estatales, algunos funcionarios federales como son por supuesto el secretario de Hacienda y el titular de la función pública y representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y en este consejo se van a definir indicadores de resultados, indicadores de gestión, indicadores que le van a permitir al propio consejo y a la sociedad poder evaluar el resultado del uso de los recursos públicos que cada ente, empezando desde lo más modesto a nivel municipal hasta lo más elevado en el gobierno de la República, tiene la obligación, cada uno de estos entes, de estar alimentando los sistemas que se tienen que subir a el Internet y que va a ser pública totalmente la información que corresponde al uso de los recursos y a los informes que se generan de manera periódica para poder evaluar el resultado de los mismos. Bien, vamos a ir a un corte. Les recuerdo, estamos platicando con el licenciado Oscar Lara Arechiga, exdiputado federal, y estamos hablando de la nueva ley de contabilidad gubernamental. No se vayan, un minuto regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Oscar Lara Arechiga y estamos hablando de la nueva ley de contabilidad gubernamental. Oscar, hace rato pues, nos explicabas de una forma muy precisa y objetiva, bueno, el tema de la nueva ley de contabilidad gubernamental. Me gustaría que nos hablaras, bueno, el tema de la armonización contable y luego nos pusieras un ejemplo aquí al auditorio. Claro, con todo gusto, doctor. Uno de las bases fundamentales de esta nueva ley
y de este nuevo sistema de contabilidad de los recursos públicos va a ser precisamente el que todos los órdenes de gobierno, ya sea municipio o empresa paraestatal, por ejemplo, en el caso de Culiacán, la empresa que administra el Parque Ernesto Millán, todas, hasta Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad en el ámbito federal, todas van a tener el mismo catálogo de cuentas contables. Además, todas en este catálogo está bien definido cuáles son los conceptos que corresponden a cada cuenta. Y está muy bien definido qué es un recurso presupuestal disponible, un recurso presupuestal comprometido o un recurso presupuestal ejercido. De tal manera que esto nos va a permitir que a nivel nacional tengamos una contabilidad global, situación que hoy no la tenemos a nivel general. ¿Y cómo es ahorita? Y que esto hace que, por ejemplo, pues lo hemos estado viendo, una de las críticas más importantes que se hacen desafortunadamente en el uso de los recursos públicos es los recursos que se dedican a la educación, en donde cada entidad federativa tiene la obligación, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, de estar pasándole un reporte a la Secretaría de Educación Pública con respecto a cómo está usando los recursos federales en los estados, y que le dice que me tienes que decir el número de la plaza, el nombre del maestro, el nombre de la escuela, el nombre del... toda una serie de información que en este momento cada estado aplica un criterio que puede diferir con respecto del otro, y que al momento de tratar de globalizarlo en la contabilidad del gobierno federal existen pues diferencias al respecto. Por eso este Consejo de Armonización Contable al que me refería hace un momento ha definido, con la opinión no solamente de los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno, sino también de los profesionales de la contabilidad pública, como son todos los despachos que hacen las auditorías externas o que dan la asesoría a los gobiernos en los distintos niveles. Con la opinión de todos estos participantes se definió un catálogo de cuentas, y con lo cual va a ser parte del manual de contabilidad que ahora van a tener todas las entidades del sector público mexicano. ¿Cuál es la importancia de esto independientemente de la transparencia? Aquí es el tener una información a nivel nacional y que nos permita, de una manera más cercana a la realidad, ir evaluando el comportamiento del sector público de una manera más precisa, para que a partir de esa información también se puedan ir tomando mejores decisiones con respecto a los presupuestos futuros. Un ejemplo de ello es que un estado o un municipio, o inclusive dentro de las mismas secretarías, todavía no está armonizado, digamos, cuál es el criterio que se debe de seguir para considerar un subejercicio. Y esto hace que hacia los finales del año cada dependencia tenga su criterio, o inclusive se da el caso de que hay estados en donde ha habido funcionarios estatales que usan recursos públicos federales, y por ellos interpretar que un recurso ya está ejercido, pues no lo reintegran a la federación como está establecido en la ley de presupuesto. Y eso los hace que ellos incurran en faltas que posteriormente son sancionadas, ya sea por el órgano superior de fiscalización del Congreso o por la Función Pública Federal. Y te interrumpo, con esta ley se va a evitar eso, se le va a poner un candado. Se le va a poner una definición clara para que todos los funcionarios sigan el mismo criterio
al estar registrando el uso de los recursos ¿Y si no públicos. lo siguen? Y si no lo siguen, también en la ley está establecida las sanciones a que van a ser acreedores, tanto por la aplicación de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, como por la aplicación de esta ley, en donde de manera muy puntual, una de las reformas que se le introdujo fue precisamente un apartado respecto de las sanciones en las que incurren los servidores públicos que no se apeguen de manera puntual a lo establecido por esta nuevo ordenamiento. Bien, también comentabas el tema de los indicadores por resultado. ¿Qué es eso? Explícanos, Oscar Lara, por favor. Los indicadores por resultados no son más que la información que refleja cuáles son los resultados, como bien se indica, del uso del recurso público. Ejemplo, si en el caso de Sinaloa se autoriza la construcción de una presa y se dice que se va a beneficiar 25,000 hectáreas, que se van a producir tantos miles de toneladas, y que el valor de la producción va a representar tantos millones de pesos anuales, bueno, pues ahí va a estar todos los elementos que van a permitir irle dando seguimiento a que esos recursos están dando los resultados que se planearon cuando se autorizó el proyecto, y que en caso de que no se estén cumpliendo, pues analizar cuáles son las causas que están generando esta desviación. Bien, vamos a ir un corte, regresamos, estamos platicando con Oscar Lara Arechiga y estamos hablando de la nueva ley de la contabilidad gubernamental. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con Oscar Lara Arechiga, exdiputado federal de la legislatura número 61, y estamos platicando acerca de la nueva ley de contabilidad gubernamental recién aprobada. Oscar, nos comentabas antes de ir a un corte de que esta nueva ley o esta ley tiene un apartado patrimonial. Coméntanos de qué se trata. Bien, en uno de los contenidos más importantes de la ley hoy se define claramente cómo deben de ser presentados a la consideración de los congresos, de los cabildos y obviamente del público en general, los proyectos de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos, pero sobre todo también cómo debe de ser presentada la información que integra el patrimonio de un ente público. Hoy, desafortunadamente, hay muchas críticas y hay muchas dudas de la sociedad con respecto a la veracidad y a la transparencia, tanto del uso del recurso en el presupuesto de egresos como lo que se refleja en la contabilidad de los mismos. Y por eso pues hemos tenido sorpresas no muy agradables en algunas entidades federativas en donde de pronto, como si fuera magia, aparecen deudas que no estaban registradas, por ejemplo. Ahora ya con eso no va a aparecer. Inclusive aparecen activos desaparecidos, ¿no? Hace unos 2 años recuerdo uno de los ejemplos más dramáticos que se dio a este respecto fue que, según el auditor superior de la Federación, más de la mitad de los municipios del país no tenían registrados los activos, los vehículos que tenían como propiedad de los ayuntamientos, y eso hacía pues daba un desbalance. Hacía una situación de muy poco control. Obviamente el problema de que se den o no se den las cosas no es de las leyes, sino es de la voluntad de la gente que trabaja en la implementación de las mismas o en la observancia de las mismas. El problema, creo yo, que en nuestro país no es de falta de leyes. El problema de nuestro país es que todos cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde,
Y esta ley, lo que en mi opinión está generando es una facilidad administrativa muy grande para que todo el mundo la observe. Y esta facilidad está dada precisamente por la definición que ya el Consejo de Armonización Contable hizo con respecto al catálogo de cuentas, con respecto a las políticas de registro, con respecto a la periodicidad de la información, con respecto a la calidad de la información y por supuesto con respecto a la evaluación de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos públicos. Fíjate, Oscar, que a mí esta ley me da la impresión como ciudadano que es una ley de avanzada, una ley de vanguardia que precisamente le va a dar un modelo nuevo a las tres entidades de gobierno. Llámese gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Ahora te pregunto, las implementaciones y los tiempos. ¿Cuándo lo implementará el gobierno federal, cuándo el estatal y cuándo el municipal? Bueno, a partir del presupuesto que el gobierno federal tiene la obligación de enviar, del proyecto, perdón, de ley de ingresos y presupuesto que se envía este año por ser el año de transición, como máximo al 15 de diciembre, ya tiene que ir elaborado bajo este nuevo criterio en lo que se refiere a lo federal. Los gobiernos estatales tienen que concluir todo el trabajo de implementación en el 2013 y los gobiernos municipales en el 2014. De hecho, la ley le da, a partir de su publicación, a los estados, los obliga a que hagan los ajustes que deban de hacerse a nivel local para cumplir con esa reglamentación. Y en el caso de los municipios, se les da hasta el 2014. Y todos aquellos municipios que tengan menos de 25,000 habitantes y previa opinión de la Secretaría de Finanzas estatal correspondiente, podrán solicitar al Consejo Nacional una ampliación hasta el 2015. Con lo cual estaríamos pensando que el 90% de esta ley, por el monto de los recursos que se operan, estará funcionando a todo su extensión en el 2013. Bien, Oscar, nos quedan 2 minutos. Ahorita comentaste el tema del presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Tú fuiste diputado. Ahorita hablabas de un proceso de transición. Cuéntanos un poco de qué se trata este proceso. Sí, normalmente, de acuerdo a la ley de presupuesto federal, el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar a consideración del Congreso, de la Cámara de los Diputados, sus proyectos de ley de ingresos en el mes de septiembre. A más tardar el día 8 de septiembre, dice la ley. Y la excepción es para cuando se da el cambio de administración como federal, en este caso, como es en este año, en el que esta fecha se modifica como máximo el 15 de septiembre para que los diputados y los senadores aprueben la ley de ingreso primero y obviamente que la ley de egresos esté aprobada como máximo el 30 de diciembre, lo cual indica que en este año pues la legislatura tiene un trabajo muy intenso que realizar en un periodo relativamente muy corto. Supongamos que la enviaran en los primeros 10 días de diciembre, pues habría solamente 20 días para sacar el presupuesto federal y aquí lo más importante, yo hoy lo comentaba con uno de los legisladores locales aquí de Sinaloa, es que como los estados y los municipios dependemos de una manera muy importante de los recursos que están etiquetados en la federación, pues van a tener que trabajar horas extras también aquí a nivel local. Local y federal. Bien, nos vamos. Bien, pues, Oscar, despídete del auditorio. Pues un saludo muy afectuoso a todo el auditorio de Acontecer y agradecer a Televisoras del Pacífico y al doctor Muñoz esta oportunidad de comentar con ustedes las nuevas características de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Bien, pues nos vamos, buenas noches, nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Hasta pronto.
comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer.